Estamos ya encontrándonos esta tarde con el señor economista César Robalino y ingeniero Alejandro Martínez, a quienes les damos la bienvenida. El motivo de nuestra conversación y el diálogo que queremos tener con ustedes es el dinero electrónico. Más allá de una decisión política, es una necesidad. Nos da modernidad el dinero electrónico. ¿O tiene políticamente el gobierno nacional una necesidad de generar una moneda que no sea, como él mismo ha dicho, que no nos cueste traer el papel moneda, sino que podamos ejercerlo, pero con qué respaldo y en virtud de qué? Así es que estas son algunas de las preguntas. Hemos visto también ya en el Banco Central una presentación de qué es. Yo lo he seguido desde el 2004, había ya un proyecto, ha ido cambiando, no sé cuál es en definitiva el último que lo quieren aplicar de acuerdo a la ley, pero estas son algunas inquietudes. Entonces, al saludar al presidente del Consejo de Cámaras, la primera apreciación que le pediría es, ¿qué es para ustedes el dinero electrónico y qué propuesta es la que sienten que hay en este momento? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Francisco, y buenas tardes a la audiencia. A ver, el dinero electrónico no es más que una forma de pago. No es más que eso. No es una moneda nueva y no debería contemplarse como una moneda nueva, sino básicamente como un medio de pago. Es como tener una tarjeta de crédito, es como tener el billete, es como tener una chequera, o es como hacer una transferencia bancaria vía teléfono, vía internet. Y no deberíamos perdernos de esa premisa, ¿ok? Yo he visto de cerca la experiencia de Kenia. Kenia es uno de los países más avanzados en dinero electrónico y la razón de ser básicamente es que facilita las transacciones. ¿Por qué facilita las transacciones? En Kenia estamos hablando de distancias muy largas, ¿no es cierto?, entre ciudades, entre pueblos, entre comerciantes, y obviamente no tienes un cajero automático a la esquina, no tienes una sucursal bancaria como Pero para si hay cobrar un cheque, teléfono, pero si hay un pero teléfono sí hay un electrónico. teléfono, que ¿Ya? es una tecnología que hoy en día es una tecnología mucho más barata, mucho más asequible y obviamente cuyo acceso del civil, es decir, del consumidor, básicamente es exponencial. Dentro de ese contexto, obviamente, se ha vuelto en una herramienta muy adecuada para una forma de pagar, ¿sí? Entonces, la utilización como tal del dinero electrónico es positiva, pero como una forma de pago, no como una creación o una motivación de dejar de tener algo, ¿sí? Ya. Sino como una motivación a... Una alternativa adicional a la que tenemos. Sí, a Pero facilitar no más. transacciones, Ya. básicamente. Y ese debería ser el concepto y ese debería ser el espíritu de tal. Economista Robalino, usted tiene experiencia no solo con los bancos, sino en el manejo de la economía del país. ¿Siente usted que hay algo oculto en la propuesta esta de motivarnos a usar el dinero electrónico y no tener presente lo que Alejandro nos acaba de señalar y nos dice, a ver, esto es un buen mecanismo de pago, ¿por qué genera dudas? Y ahí apelo más a su experiencia política que no solo al del economista, que capaz que sí está de acuerdo con el dinero electrónico. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, no, gracias por la invitación. Y a propósito, déjeme decirle mi apoyo a Gonzalo Rosero, Gracias. mi solidaridad, ¿sí? Pero fíjese, desde el punto de vista eminentemente técnico y teórico, sencillamente, pues, uno no se opone, pues, a medios de pago como el dinero electrónico, cuando son usados exclusivamente con fines transaccionales, ¿sí? Alejandro habló de Kenia. Ahí fue una maravilla. Sí, una maravilla, si no hay nada que hacer. Lo hacía el sector privado y en todas partes del mundo lo hacía el sector privado. Aquí, por primera vez en el mundo, el gobierno se apoderó de eso. Y se le está sugiriendo que elimine el monopolio para darle al sector privado, al sector bancario, la emisión y la administración. Como un medio de pago con fines exclusivamente transaccionales. Entonces ahí no hay emisión. Porque lo que más asusta es esta posibilidad de ahora, la emisión. Por el pero gobierno, el sí, manejo y de la administración de esos recursos el gobierno serían... dice que no, ¿Ya? que lo van a manejar con medio de pago. Pero hay una desconfianza. Yo desconfío, como ciudadano, no solo como economista. ¿Y por qué? Porque uno tiene que ligar lo que pasa en el país. Primero, hay unas necesidades de financiamiento del gobierno enormes, como 10.000 millones de dólares, si no es más, ¿sí? Es una brecha que no la pueden cerrar, necesitan dinero, ¿sí? Segundo,
manifestación de esa necesidad es de que actualmente el Banco Central ha venido recirculando un excedente de liquidez que no existe, pero lo han hecho. Y se le ha dicho con qué plata lo han hecho, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, comienza uno a ver el Banco Central, lo que ha hecho, etcétera, etcétera. Y esos son los temores de que mañana, y le voy a poner ejemplos simples que he puesto en otras partes, que mañana el presidente le pida al Banco Central que le abra una cuenta electrónica por $1.000 millones para girar dinero electrónico, pagar sueldos, salarios, etcétera, etcétera. El Banco Central dirá, bueno, ¿dónde está el respaldo? Bueno, en todo caso, lo que hará el gobierno, ahí te mando pues $1.000 millones en bonos. Y tú contabilizas un activo financiero y tú tienes un pasivo que es el dinero electrónico. Y el gobierno comienza a pagar. Eso es crear dinero. Crear dinero de la nada. Ese es el peligro. Ese es el peligro. Pero eso es más que crear, es inventarnos un dinero que no existe. Porque si bien los bonos van a estar, que como eso se no dice siempre, eso no es respaldo de ninguna naturaleza. Como se dice siempre, el Estado responde 100%. Pero un gobierno, me va a disculpar lo que voy a decir la audiencia, que está casi quebrado financieramente hablando, ¿cómo puede pues decir que yo respaldo esto y respaldo el otro? No respalda nada, tal como están las cosas, ¿sí? Entonces, ese es el temor. Ahora, si dicen mañana, y están utilizando el ejemplo que la banca le dio hace varios años atrás, es decir, vea, yo voy a creer, le dijo al gobierno, a la banca privada le dijo, si me dan un billete de $100 físico, yo abro una cuenta vía celular de $100. 100. Y el momento que alguien tenga $100 en el celular, el banco privado lo que hace es tenerlo como un depósito en una cuenta diferente. La discusión ahí era si quién iba a manejar esa cuenta, si los dueños o los administradores de los celulares, de las empresas celulares, o el banco. No, los bancos. Los bancos. Yeah. ¿Por qué se opusieron eso? Yo recuerdo, porque estuve ahí, no es que me contaron, yo estuve ahí. El señor Borja, que era presidente del Banco Central, dijo que se oponía porque los bancos privados iban a crear dinero. Así como en 1910 creaban en el Ecuador billetes. No se olvide, cuando no había Banco Central, los bancos... La cantidad de bancos que tenían sus propias monedas. Sí, billetes. Se le explicó que no es así, pero decidieron que no decían adecuadamente las cosas a los banqueros. ¿Sí? Dijeron, esto es monopolio del Estado. Y los banqueros siempre se opusieron, y yo siempre como ciudadano me he puesto y me sigo oponiendo. A tal punto que yo digo, así me explique cualquier que es el gobierno, yo no confío. Hay un truquito tributario en ese proyecto de ley que se está discutiendo, que a usted le dicen que si es que, exacto, que si usted compra con dinero electrónico cualquier producto y servicio que esté sometido al IVA, usted paga no 12, sino 10. Usted le devuelve. Claro. Y mañana la devolución, pues no devuelve sino después de 2 años. Pero aparte de eso, el punto es, para mí es un truco. Y un truco porque quieren convencer a la ciudadanía que se integren. Quieren convencer a los bancos que se integren. Y yo aspiro, y yo espero que los bancos no se integren, ¿sí? Porque el fin último es financiar parte del déficit fiscal, creando dinero. Y ese instante, el sistema monetario de la dolarización entra en mayores tensiones. No digo que queda destruido, en mayores tensiones de la que tiene actualmente, ¿sí? Alejandro, planteado así, entonces, claro, la experiencia uno dice sí. Las dudas existen y en un gobierno que está buscando, que además no ha transparentado todo lo que está haciendo con el dinero, con el de la seguridad social, encarecen los préstamos quirografarios. Claro, mientras uno piensa, el quirografario va a costar un poco más de 12 o 13%, y al Estado los bonos que el propio seguro le presta de la plata de los afiliados está el 6-7%. Hay unas diferencias y el costo del dinero. Entonces entramos en un montón de ideas. El dinero electrónico propuesto, como dice César Robalino, para que los bancos lo administren en virtud de los saldos que cada uno tenga en la cuenta, es un medio de pago y es beneficioso. Perdón, no solamente que lo administren, sino que lo emitan. Ya. Y el gobierno desaparece como monopolista de eso. Pero controla de alguna manera. Ah, no, sí, tiene que supervisar porque tiene que supervisar. Sí. ¿Cómo sería el planteamiento desde el sector de las cámaras? Para decir, vean, nos interesa y incluso, qué sé yo, los exportadores vamos a tener saldos en estas cuentas.
A ver, Francisco, yo creo que más bien hay que ir un poquito más atrás. Ya. Acabas de mencionar el tema de los préstamos quirografarios, de la diferencia entre el interés que le cobran a uno y el que realmente colocan el dinero, etcétera, etcétera. Esos son distorsiones. Creo que un buen mensaje este momento a la economía y en especial al sector exportador es dejar las cosas un poco más tranquilas, ¿sí? Sector exportador es el sector que básicamente trae dólares reales, ¿no es cierto?, de exportaciones. Cuando eso sucede, ese dólar básicamente pasa a manos de trabajadores, pasa a manos de otras empresas que a su vez están proveyendo a la actividad de exportación, ¿no es cierto? Y estos a su vez comienzan a generar básicamente Y circula la ganancia, economía. ¿sí? ¿Ya? El problema del el dinero electrónico es que yo, por lo menos lo veo así, el gobierno lo está concibiendo como una forma de salir adelante, pero no es ninguna forma de salir, no es un apalancamiento financiero, Se es siente que es un simplemente instrumento de para, como pago, ha dicho ¿sí? César, regenerar. Que básicamente la única ventaja del dinero electrónico real sobre cualquier otro tipo de medio de pago es el costo de la transacción, que es realmente un costo mucho menor que el costo de una transacción de una transferencia electrónica, de un consumo de tarjeta de crédito o de un cheque inclusive, que es el elemento más caro, digamos, de pago. Estábamos viendo mientras conversamos, en la pantalla están saliendo algunos de los cuadros de estos, que hasta $500 no tendría ningún costo. A partir de los 500, el propio Banco Central no dice cuánto cobrarán, pero parece que tendrá un costo. Fuera este costo, ¿cuál sería? Hay que Si es que diferenciar tenemos. las cosas. El costo del dinero como tal tiene un costo de logística, sin duda, tiene un costo, digamos, financiero cuando uno no tiene sus dineros, pero el costo atractivo del costo del dinero electrónico es el costo de la transacción Ya. pura, nada más. Es decir, cuánto le cuesta a una operadora Se supone que eso transar, nada. cuánto le cuesta a un banco desmembrar, digamos, el dólar físico en dólar electrónico y cuánto le cuesta a la persona que recibe ese dólar electrónico el volver a convertirlo en dólar real si lo necesita o si lo quiere. Eso es básicamente la ventaja, el costo de la transacción de lo uno a lo otro. No existe en realidad otra ventaja en términos de costos. La otra ventaja es lo que te indicaba yo, es el poder acceder a lugares donde llevar una infraestructura como una sucursal bancaria, como un cajero automático o como un aparatito para las tarjetas electrónicas se vuelve un poquito demasiado caro, ¿no? Entonces, en esos conceptos, en esas ocasiones, es mucho más lógico acceder al dinero electrónico. Ahora, No es lo mismo que la tarjeta de débito. en ¿Ese términos, tiene un en costo términos o de, es lo más en- cercano en que términos- podríamos? es lo más cercano en términos de interpretar Ya. cómo funciona, pero es básicamente un poco más barato, ¿sí? Ahora, en términos prácticos, yo te diría, el problema ahorita real de la economía no es el dinero electrónico, no es el dinero físico, es que somos poco competitivos. O sea, nosotros en este momento lo que deberíamos realmente enfocarnos básicamente es en la competitividad del país. Realmente, o sea, si ¿Cómo? es que uno quiere traer dólares y que esos dólares se vayan a gastar vía tarjeta de crédito, vía En lo que chequera quiera. o en lo que tú quieras, perfecto. Pero para hacer eso, debes generar competitividad en el país. Debes fomentar a las exportaciones, que ellas vayan, que busquen básicamente mercados, que puedan hacer sus ventas, que sus precios sean los adecuados y a su vez que la producción nacional que utiliza el mercado nacional como un apalancamiento o como su destino final de venta también sean competitivos, ¿sí? Si seguimos presionando distorsiones a la economía, ¿sí? Encareciendo los costos o generando, no sé, medios que uno distrae o se pone un poco nervioso, ¿sí? Lo que estamos generando básicamente es un freno económico por un lado y no estamos atacando el real problema del corazón, que es la competitividad. Pero aquí hay una pregunta, César. El presidente ha dicho que le cuesta mucho al país traer los billetes, traerlos de allá. Yo estaba buscando algunos datos del Banco Central, cómo llegan las remesas, cuánto cuesta enviar los billetes que han sido maltratados para cambiarlos, cuánto tenemos en moneda circulante y cuánto en las fichas que nos sirven como moneda también de cambio, y lo cual está 1 a 1 en el Banco Central. O sea, eso no hay problema de que
tengamos 50, 25, 10 y 5 centavos nacionales, porque le hemos dado ese valor y está en el Banco Central. Supongo que sí está todavía, ¿no? Ahora que estamos en duda. Pero, ¿cuánto costaría traer esa plata? ¿Es verdad que es tan caro como para a los 9 años y poco darnos cuenta que hemos estado gastando la plata por gusto? Vea, tiene sus costos, por supuesto. En la medida en que en la sociedad los ciudadanos dejan de utilizar dinero contante y sonante en efectivo, monedas fraccionarias, billetes de 1, de 10, de 20, etcétera, etcétera, en la medida que evitan eso y utilizan otros medios de pago, y Alejandro decía, la tarjeta de crédito, las transferencias, vía cheques, la tarjeta de débito, que es algo equivalente al dinero electrónico, no habría problema. Pero ¿por qué la gente prefiere el efectivo? Hay que estimular a la gente que no tenga tanto efectivo en los bolsillos o en cualquier otro lado, ¿verdad? ¿Sí? Los costos de transacción son altos, por supuesto que sí. Cuando la demanda de liquidez en esa forma, efectivo, crece en la población por cualquier motivo que luego lo voy a mencionar, que es lo que está en marcha en el Ecuador. Sencillamente, entonces, pues, alguien que es responsable, en este caso el gobierno ecuatoriano, tiene que traer, pues, los dólares físicos desde Washington, D.C. ¿Eso cuesta plata? Por supuesto que sí, pues, ¿no? Por supuesto que sí. Porque son costos de transporte, para decir algo, en avión, seguridad, etcétera. Porque usted no puede traer 200, 500 millones de dólares, ¿verdad? Así porque sí, pues, ¿no? Tiene que haber seguridad, etcétera, etcétera. Y esos son costos y costos y costos y costos. Por supuesto que sí. En lo mismo era cuando, por orden del Estado, se imprimía billetes. Ah, bueno, también había un costo cuando hay moneda nacional. Sí, sí, por sí. supuesto. Sí, sí, pero claro, ahí hay grandes ventajas porque sencillamente el Estado se apodera de una parte de la capacidad de valor que tiene ese dinero, pues, ¿no? Sí, pues bueno. Pero, sencillamente, costos de transacción son altos. Sí, sí, sí. Pero ¿por qué la gente prefiere eso? Porque hay desconfianza, así de simple. Hay desconfianza de la gente en esta parte y por eso es que el efectivo crece. Hay una variable que en cuestiones monetarias le llaman los economistas las especies monetarias en circulación, que es el dinero fraccionario, son los billetitos, 1, 10 y 50 dólares, etc. Eso, la última dato que yo tenía, estaba en cerca de 12.000 millones de dólares. Y ha estado creciendo. Entonces la pregunta es, ¿por qué crece? ¿Por qué crece? La economía se está expandiendo a tasas tan importantes que sencillamente ahora tengo que pagarle más plata al betunero, o se me ocurre por decir algo de eso. No, pues la economía está abajo. Entonces, ¿por qué crece esto? Por desconfianza de la gente común y corriente en el gobierno. Tienen más confianza en el billete físico que no en que el gobierno mantenga la plata, claro, siguen confiando, incluso la de los bancos. Claro, siguen confiando la gente en los bancos, siguen confiando. Lo que no confían es en el gobierno. Entonces dicen, prefiero tener el billete en mi bolsillo. Eso es más seguro, dice la gente, por desconfianza. Imagínese, solamente imagínese, que hubiera confianza, ¿sí? Y la gente dice, ah, caramba, ahora sí tengo confianza, entonces comienza a sacar el billete de los bolsillos, póngale no los 12.000 millones, póngale 3.000 millones, y los lleva a los depósitos a los bancos. Los depósitos de los bancos crecen, y con eso crece la capacidad de los bancos para expandir el crédito que tanto necesita el Ecuador. Y que ahora no hay. Claro, pero ¿por qué no lo hacen los ciudadanos ecuatorianos? Tienen desconfianza, pues así de simple, tiene desconfianza en el gobierno y en su política, tiene desconfianza. Y mientras existe la desconfianza, la gente prefiere eso. Hay que hacer un esfuerzo para estimular a la gente en que no utilice tanto efectivo. Sí, sí, ahí también en ese proyecto hay un estímulo. Si usted paga en tarjetas de crédito, tarjetas de débito, pagará el 11% y no el 12% del IVA, ¿sí? Eso me parece positivo. Eso me parece positivo, ¿verdad? Pero claro, ¿cuántos más tarjetamientos va a haber con ese estímulo? ¿No será mejor que bajen el IVA al 10, del 12 al 10, como era el ofrecimiento a la gente, hay que hacer del gobierno hace muy importante? Por ejemplo, no se lleve la plata del Ecuador afuera, ¿sí? Entonces ahora dicen, bueno, si tú utilizas tu tarjeta de crédito emitida en el Ecuador y haces un viaje afuera, ¿no? Ya no te va a cobrar el 5%. Siempre y cuando... No sé si no hasta $5.000. No, 1.100, algo así es 1.098 si se lleva en billetes. Y con la tarjeta hasta 5.000 por un año. Exacto. Eso, yo digo, es un estímulo. ¿No? ¿Por qué? Porque la gente se llevaba la plata en efectivo para pagar en efectivo afuera.
porque pagar 5% es una monstruosidad, ¿sí? Entonces hacían eso. Eso yo creo que es una orientación adecuada. Debieron ponerlo no en 5.000, sino en 10.000, porque cuando una familia un poco grande sale, ¿no?, del país, oiga, O sea, si tiene los posibilidad de 5.000, salir, los no va 5.000, solo el claro, jefe de pues los familia, va la 5.000 no familia. alcanza, pues, ¿no? Entonces sobre los 5.000 va a tener, si se aprueba así, va a tener. Pero yo le decía, para dar confianza en dinero electrónico, Francisco, Alejandro, hoy es la oportunidad en la Asamblea Nacional, que se está discutiendo ese proyecto, de cambiar 2 artículos. Yo hablé con algunos asambleístas, amigos, que le decía, te sugiero esto, para ver cómo reaccionan los otros asambleístas del gobierno. Un artículo que elimine el artículo que hace monopolizador de esto al gobierno vía Banco Central. Que eso fue formulado en esta ley de orgánica, de finanzas y de bancario. Elimine ese artículo y ponga, exacto, y ponga otro artículo que diga, la emisión y la administración de este nuevo medio de pago será facultad del sector privado de la economía, ¿sí? Y la autoridad correspondiente hará toda la supervisión que es necesaria y tradicional, Y ¿sí? buscará los Es el respaldos, momento todo. de hacerlo. Si el gobierno es serio en apoyar un nuevo medio de pago para estimular a la gente que no use tanto efectivo, eso debería ser, para que renazca la confianza. Alejandro, pero el gobierno lo que necesita es dólares. Y capaz que este es lo que estábamos pensando. Alejandro genera dólares a través de la Claro. exportación. Y entonces lo que deberíamos es que exporten más. ¿Cómo Sí. les volvemos competitivos? ¿Y cómo ustedes pueden usar? ¿Van a comenzar a pagar salarios vía dinero electrónico? ¿Se podrán sumar a eso? Para eso tienen que abrir una cuenta en el Banco Central registrarle, pero cuando ustedes ya registran esos dólares en el Banco Central, volvemos a esta palabra, ¿tienen confianza de que estén ahí en el banco para respaldar las operaciones? ¿O qué dudas más tienen? O sea, porque pueden decir, oigan, no se pasen dudando de un gobierno al que ha sido elegido y está ya 9 años, ¿no? Está en su 10º. Yo creo que ahí estás topando 3 temas bien interesantes. En el tema del gobierno, el gobierno está sufriendo lo mismo que está sufriendo el sector exportador desde hace unos 3, 4 años. Ya. ¿Qué es eso? Básicamente los ingresos se están bajando, en el caso del sector exportador los precios, ¿sí?, y el mercado, y los costos, nos cogieron con los costos muy arriba, muy elevados. ¿Qué ha hecho el sector privado? El sector privado ha hecho lo único que puede hacer, que es volverse más eficiente en manejo de costos, ¿sí? ¿Qué ha hecho el gobierno? Se ha vuelto más eficiente en encontrar formas de ingresos. ¿Cuál es un poquito la lógica, a mi criterio? Es atacar a los costos, no a los ingresos. ¿Por qué? Porque los ingresos en el término de país se ha traducido un poco en costos al sector exportador, o sea, mayores costos, menor competitividad. Entonces, si el gobierno tiene que ahorita ajustarse, debería hacerlo. Tiene que ajustarse. ¿Hay un sacrificio dentro de eso? Sí, hay un sacrificio político, hay un sacrificio social, hay ciertos sacrificios que hay que hacer, pero hay que hacerlo. Ahora, una empresa no va básicamente a su balance y dice, pues, me corta 30% el gasto. Claro. No, lo que hace es, se sienta con sus equipos y comienza a, básicamente, hacer un ajuste programado, ¿sí?, en donde sí puede ser eficiente, en donde no voy a desmejorar la calidad, en donde puedo... Que no se puede recortar. Exactamente, en donde puedo cambiar procedimientos que me den el mismo resultado de una manera diferente. Mi ingenuidad, o sea, perdón, no ingenuidad, sino básicamente tener un poquito más de ingenio, digamos, en este aspecto, ¿sí? Eso es lo que el gobierno debería hacer. Programar su reducción, programar su ahorro. Esto no ¿ok? es creatividad, entonces. Esto Yo no es sé la si esto es creatividad. utilización de un mecanismo legítimo y todo es para un momento político. Correcto. La segunda cosa que me preguntas ahí es, ¿el sector exportador va a utilizar el dinero electrónico? No le veo la razón. O sea, la actividad florícola, la actividad bananera, la actividad camaronera, sí, están en zonas rurales, ¿no? Pero Están bancarizados los trabajadores. los trabajadores están Les bancarizados. pagan por cuentas corrientes, por cuentas de ahorro. Todos ellos manejan efectivo, manejan muy bien el dólar, algunos de ellos tienen tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Es decir, ya en el ser humano en sí, en el ciudadano ecuatoriano, ya el tema del dinero está ahí, ¿sí? Vuelvo y repito, si es que el dinero electrónico se vuelve atractivo de usar,
es porque su utilización como medio de pago se va a volver atractivo. No porque es una alternativa de moneda, porque no debe ser una alternativa de moneda. El dólar como tal le dio al Ecuador una cosa muy importante. Le dio estabilidad de carácter económico. La inversión de $1 sigue valiendo $1. ¿Sí? Hoy día en Colombia, la inversión que hace 3 años se hizo en $1, hoy día vale 60, 50 centavos. Entonces, esa persona tiene que hacer una rentabilidad básicamente 120%, 130% más de la que una utilidad aquí lo tuviese que hacer para que su valor final de rentabilidad sea el mismo. ¿Ok? Ahora, dando a entender ese tema, el sector exportador, nuevamente, repito, tiene un problema serio ahorita, serio de mercado. Competitividad, pero es competitividad el problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el resto de países tienen el mismo problema que nosotros. El mercado está ahí. Está reducido el mercado, todos han tenido que bajar precios, pero ellos han podido bajar costos a través de un mecanismo que es perverso y falso a la vez, que es la devaluación. Claro. Nosotros, en cambio, lo que hemos hecho es encarecer una moneda dura, real, ¿sí? Que obviamente no que además tenemos... se ha apreciado también afuera frente a las otras. Sí, pero el apreciado es un tema muy cíclico, por si acaso. No hay que olvidarse del tema cíclico, ¿no? Pero el enfoque del Ecuador este rato debería ser competitividad. No debería ser generar dinero electrónico, generar más impuestos, generar más distorsiones. No, debería ser cómo vuelvo al sector laboral más competitivo, cómo vuelvo al sector fiscal más competitivo y cómo vuelvo al sector productivo más competitivo. Estas 3 condiciones para irnos a un corte, César, ¿cómo la ubicamos en un... Eso es un poco pedirle al gobierno, oiga, admita que se equivocó. Y claro, vamos a comenzar un año electoral y el presidente que tenemos no es precisamente de aquellos que dice me equivoqué, si dice que es dueño de la verdad. ¿Cómo hacemos entonces para entendernos de mejor manera? Supongamos que siguen siendo mayoría, pero la mayoría y la minoría que produce los dólares, con los que la administran y gastan esos dólares. Bueno, fíjate, de todos los problemas que hay en el Ecuador, pues uno de los temas álgidos es liquidez. El país necesita más liquidez. No puede producir dólares en términos de que no hay la imprenta. Cuando teníamos el Sucre, sí, se imprimía. Y a través de esas vías que se resolvían alguna serie de problemas. No podemos fabricar dólares físicamente. Entonces, ¿quiénes son los que generan los dólares? ¿Cómo vienen los dólares de afuera? Como yo he dicho, y varias veces hablando con Alejandro, que está relacionado con el sector exportador, el sector exportador de bienes privados es el que gana dólares en forma permanente. Por lo tanto, hay que tratarlo extraordinariamente bien. No se puede competir en el mercado internacional exportando impuestos ni mano de obra cara. Y la mano de obra cara no ha sido resultado de políticas empresariales del sector exportador, sino el gobierno, que ha aumentado sueldos y salarios más allá de lo que aumenta la productividad de la economía. Y si uno no tiene progresos en la productividad, tiene problemas también, ¿sí? Entonces, hay que estimular el ingreso de dólares. No tanta la preocupación que el gobierno tiene, tengo que inventar una serie de mecanismos para que no salgan dólares. Hay que estimular el ingreso. Eso implica apoyar al sector exportador en forma masiva, en varias formas. Quitarle los impuestos que tiene, por ejemplo, el impuesto a la renta mínimo, etcétera, etcétera. Pero también abriendo mercados. Ve usted la negociación con Europa, que puede estar en peligro, ¿sí? ¿Cuántos años Ecuador se separó de Colombia y Perú? ¿Por qué? Porque una serie de movidas dentro del gobierno que comienzan a hablar cosas no adecuadas con respecto a los tratados de libre comercio, cualquier nombre que se le dé, ¿sí? Entonces ahora, ya la mitad del gobierno estuvo en Bruselas, convenciendo a la gente, oiga, tenemos... Imagínese pero que no la otra lanzando piedras al acuerdo. Bueno, imagínense que no se firme en diciembre. Claro, ¿qué significa? Que mañana van a tener que los exportadores de flores, atún, qué sé yo, van a tener que comenzar a pagar por un impuesto de 5, 10, 12, 13%, lo que sea. Pero dicen y son como cerca de 3.000 millones de dólares hacia esa zona. ¿Cómo recupera si uno comienza a debilitarse eso? ¿Cómo recupera a los exportadores? No obstante que hacen un esfuerzo como empresario. No se puede, pues entonces hay que firmar eso. Pero no solamente ahí. Hay que sentar, así no me agraden los gringos, hay que sentarse con los Estados Unidos a negociar un tratado de libre comercio como quiera. Los clientes no son de agrado o no.
¿no? Sí, porque usted tiene que vender, tiene que... Y los exportadores, ¿cómo compiten? Pues con calidad, buen servicio, no con impuestos y mano de obra cara, ¿verdad? Y luego inversión extranjera, pues hay que abrirse. Luego de este corte comenzamos a hablar de la inversión extranjera, de lo que pueden invertir los empresarios nacionales, hasta qué punto están dispuestos a hacerlo, si en realidad es este uno de los países más caros de América Latina. Luego de este corte seguimos en este diálogo con César Robalino y Alejandro Martínez. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Son las 12 horas con 37 minutos. La radio distinta. La radio Democracia. 920. La radio de la gente. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Un poder musical. Un poder de palabras. La radio distinta. La radio Democracia. La radio Democracia. 920. La radio de la gente. Sentimos lo que la gente siente. Amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere. Pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia. La radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Alejandro, entonces ya nos planteaba una cosa, pero ahí uno podría sentir como que hay añoranza de una moneda propia a la que podamos devaluar. Y uno dice, pero ¿cómo una izquierda quiere devaluar la moneda, entre comillas lo de izquierda, devaluar una moneda? O sea, eso es pulverizar los ingresos de los trabajadores, quizá mejorar lo de ustedes. ¿Ustedes también añoran la moneda nacional? ¿Es eso, Alejandro? ¿O ustedes por ahora sí están dispuestos a competir, pero con que el Estado no sea el primero que les ponga barreras, ¿no? A ver, yo te diría que si uno lo analiza coyunturalmente, sí, vas a añorar siempre la devaluación, ¿no? Acuérdate, por favor, que en el año 1998, ¿sí? Tú exportabas a, no sé, 2.000 sucres, ¿sí? Y cuando te estaban pagando, que eran 30 días después o 15 días después, estaba a 3.200, 3.300, ¿sí? Entonces, cada día ganabas más, ¿sí? Sin hacer nada, ¿ya? Suena una fantasía muy bonita, pero creo que hay que asentarnos en la realidad, y la realidad es que la moneda es el dólar. El dólar en general nos ha hecho muy bien al país, ¿sí? El que la gente de clase baja, de clase media, tenga el acceso de financiar compras como vehículos, como casas, educación, electrodomésticos, es positivo para la sociedad y ha sido positivo para la sociedad. Ahora, dentro de ese aspecto, claro, lo que no hemos hecho bien, y voy a hablar no de los últimos 8 años, sino de los últimos 15 años, lo que no hemos hecho bien es controlar 3 índices sumamente importantes en una moneda dura, ¿sí? Índice de precios, que es la inflación básicamente, que tenía que haber sido bajísima. La otra es cómo fomentar crecimiento a través de exportaciones de inversión, que será el segundo factor, ¿no?
Y el tercero, básicamente, el cómo generar financiamiento adecuado para la estructura de cada una de esas, digamos, las áreas que íbamos a potencializar. Oportunidades privadas, ¿ya? Sin importar su tamaño. Es más, de las cosas que más tuvimos que haber hecho en estos años, no era fomentar las pymes, a que se queden pymes, sino fomentar que las pymes vayan creciendo, ¿sí? Pero hoy día, si uno se analiza bien las leyes, sí, suenan a muy apoyando a las pymes, pero en realidad en el fondo lo que te dicen es quédate pymes, no crezcas. Y eso es un error. El Ecuador en una moneda dura tiene que crecer en real, no tiene que crecer en devaluación, tiene que crecer en real. Para crecer en real hay ciertos factores que tienen que manejarse con una, yo te diría, con una nitidez y con una precisión absoluta a diario, si lo quieres poner así, y sabiendo dos cosas. ¿Cuál es la previsión que estamos buscando? Es decir, ¿a dónde queremos llegar? ¿Sí? ¿A qué nos queremos transformar? Y ir trabajando paso a paso, progresivamente, con un cuidado de cirujano impresionante. ¿Por qué? Porque la moneda dura tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. La desventaja es que si no controlas estas cuestiones, terminas casi como hoy día. Hoy día tenemos un problema fiscal serio. Y tenemos un problema de competitividad sumamente serio. Son dos problemas que para corregir nos va a tocar hacer un sacrificio que yo creo que ninguno de nosotros se ha imaginado ni ha dimensionado el tamaño del sacrificio que vamos a tener que hacerlo, lastimosamente. Pero yo, en lo personal, y yo creo que por el sector exportador y el sector productor ecuatoriano, insistimos, el dólar es la moneda. Y como tal debemos afrontarla y debemos manejarla de manera sensata y de manera adecuada. El 82% de los ecuatorianos dice que el dólar es lo mejor que nos ha pasado y que lo va a defender, ¿no es cierto? Que es una camisa de fuerzas, dicen algunos economistas. Y a los ciudadanos decimos gracias a Dios que ha sido una camisa de fuerzas. O sea, no es solo para los locos las camisas de fuerza, también para algunos economistas, ¿será? Sí, era Francisco. La Asociación de Bancos Privados hace creo que 2 años, si mal no recuerdo, hizo una encuesta sobre algunas cosas. Y el especialista que se contrató incorporó por sugerencia a la asociación algo sobre el dólar, ¿no? Y ahí hasta donde yo recuerdo en esa pregunta, el 95% de la gente prefería al dólar, ¿sí? Por todas las ventajas que tiene, ¿sí? Ahora, usted ha mencionado devaluaciones. Cuando uno tiene moneda propia, la devaluación no le crea riqueza, no le crea. ¿Qué es lo que es? Es un elemento de ajuste. ¿Qué consigue la devaluación? Primero, lo más simple, claro, porque por cada dólar que exporta un exportador con moneda propia, le da pues más moneda nacional, ¿sí? Lo pasa en Perú, etcétera, Colombia, etcétera, ¿sí? Pero en el fondo, ¿qué es lo que se quiere? Reducir los salarios reales en la economía, reducirlos, en términos reales, no nominales. Y los sindicatos, cuando pasa eso, comienzan a presionar porque aumenten sueldos y salarios. Y los gobiernos, con una presión social, aumentan 5% cuando la devaluación fue 20%. Entonces significa que hay que reducir los salarios. ¿Para qué? Porque los salarios tienen que estar ligados en un momento dado en el mundo. Si se desalinean, entonces el sector exportador tiene una desventaja. Uno, y si el exportador a su vez no hace cosas importantes que ha dicho Alejandro, controlar costos, volverse más eficiente a través de cualquier mecanismo. Y los empresarios tienen gran experiencia en una serie de cosas, ¿no? Entonces, sencillamente, lo que hace la devaluación, si no hay más eficiencia, es acostumbrarse a que hay que devaluar, devaluar. Yo recuerdo cuando la Sierra Ecuatoriana no exportaba no nada, era del grupo de exportadores, ¿no? Yo recuerdo, 30 y 40 y pico años atrás. Recuerdo, pues no, porque yo estaba entre Quito y Guayaquil, etcétera, 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 etcétera. Y decía la gente, los empresarios de la sierra, ¿no? Estos monos. Comenzaron nuevamente los monos a pedir devaluaciones. Claro, porque eran los que más billetes en ficción recibían, pero recibían más billetes. Entonces, las devaluaciones no y las papas compraban en sucres, entonces no crean riqueza.
es un elemento de ajuste en un programa económico, ¿no? Entonces, claro, yo creo, y yo me alegro de lo que dice Alejandro, porque es un portavoz competente, pero adecuado. Además demuestra que tenemos un sector empresarial que está mirando a futuro y que está mirando en el país. Y el gobierno tiene que ayudar al sector exportador, tiene que ayudar, pero aparte de que hay que exportar más, no le voy a decir sobre qué cosas exportar. Cuando yo era profesional y tecnócrata en la Junta de Planificación de un austriaco economista que preparó el modelo econométrico para el plan de 10 años, ¿no? No quiero decirle porque en forma pública no se puede decir, ¿no? Pero no nos están oyendo muchos, y hay que exportar, hay que abrir mercado, hay que hacer tratado de libre comercio. Uno no se puede aislar. Eso es derrotarse a sí mismo, aislarse. En este mundo hay que seguir abierto, Y eso significa firmar tratados de libre comercio como usted quiera, con una serie de países donde están los mercados. A mí me parece conveniente pues, que se ha firmado un tratado comercial, una cosa así con otro país centroamericano. Está bien, me parece bien, extraordinario. Pero que nos vendemos entre nosotros. ¿Dónde está el mercado? Está en otra parte, ¿sí? Entonces, eso hay que... Y luego la inversión. La inversión extranjera da dólares, pues, aparte de tecnología. Y el gobierno del Ecuador, durante tantos años, comenzó a restringir con un discurso de hace 40 años. Discurso de 40... Cuando era estudiante de economía, escuchaba el discurso en América Latina de los izquierdistas contra la inversión extranjera. Y cuando los gobiernos fueron convencidos por esas izquierdas, se fueron por la deuda pública externa y vino la crisis también, ¿no? No, pues hay que buscar los equilibrios. La inversión extranjera es buena. Y no es que un empresario extranjero o nacional va a violar la Constitución ecuatoriana o las leyes. No se trata de eso, ¿sí? Vea, en el sector minero, ahora ha habido una serie de cambios. Y el sector minero nacional e internacional ahora comienza a ver con buenos ojos al Ecuador. Porque ahora Canadá, el tratamiento es un poquito más amigable. ¿Por qué la inversión extranjera es lo que es, por ejemplo, en Colombia? Y imagínense lo que hay allá, los problemas, que la guerrilla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el tratamiento de todo tipo es amigable pues, al empresario privado nacional, internacional. Aquí no ha sido amigable. Entonces, se necesita más dólares. Entonces, se necesita más dólares de afuera. Dólares legítimos, por supuesto, ilícitos, ¿no? El depender solamente de la deuda pública, yo digo, no es que yo me ponga la deuda, es que hay que pagarla. Y si un momento dado esa deuda pública externa no financia proyectos que le ahorran dólares para que no se importe ciertas cosas, o no le generan más dólares a través de aumento de productividad, eso es un problema. Y ahí le doy un ejemplo. También el sector privado podría, la banca, por ejemplo, bajar los costos. Es un país carísimo en el costo del dinero. ¿O no le parece? Bueno, acaba de subir la banca pública, digamos, no acaba de subirnos en los quirografarios. Claro. ¿Es posible ponernos de acuerdo para que el dinero no cueste más del 15%? Bueno, digamos, hay varios segmentos de crédito que cuestan menos del 15%. Cuando es crédito de consumo, hay un segmento ahí, de lo que han creado, que es posible, si mal no recuerdo, sería que sea más del 15%. Claro. El microcrédito, que implica pues prestar 100, 200, 300 dólares, oiga, los costos son enormes, son enormes. Y si usted el día de mañana le dice a la gente, a los bancos de microcrédito, tú no puedes prestar sino con una tasa de 15%, desaparece todo ese servicio. Y se van al churquero, ¿no? Claro. Por ahí no está la cosa, por ahí no están las cosas. Los bancos también están haciendo un esfuerzo enorme para reducir costos, están eliminando agencias, sucursales. Y yo personalmente creo que tiene que iniciarse una etapa de fusiones bancarias. No porque un banco esté mal, sino porque es conveniente, ¿para qué? Para reducir más drásticamente los gastos. Y hay los costos, ya hay ejemplos de hace 2 años en el Ecuador. Usted decía que hay que traer a bancos internacionales también. Varias veces se le ha dicho al gobierno. ¿Sí? Y varias veces, por lo menos yo personalmente he hablado con la banca, antes pues, ¿no? Porque hoy la banca mundial está en dificultades, ¿no? Hablaba con la banca española, otra serie de bancos neoyorquinos o sencillamente de Europa. Vengan al Ecuador, vengan. Y le decía al gobierno siempre, no deja autorización para las oficinas de representación de los bancos extranjeros. ¿Qué hacen los bancos extranjeros con las oficinas de representación? Lo contesta usted, pues, Francisco, Alejandro, lo contesta y dice, cada uno de ustedes 10 millones de dólares tiene aquí en el Ecuador. Le ofrezco tales posibilidades de invertir afuera. Y se llevan la plata de los ecuatorianos, los ahorros. No des autorización para eso.
pídeles que pongan la sucursal y yo te autorizo. Que haya más competencia en el mercado bancario. Claro, Sí, igual que hay que distinta. promover más competencia en los mercados reales de la economía. Por supuesto que sí, ¿no? Sí, 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 sí. Alejandro, desde este punto de vista, ¿cómo se están financiando ustedes? Porque ya vemos que el dinero electrónico va a ser un mecanismo que a lo mejor lo van a aprobar, pero que si no hay la confianza suficiente por lo que hemos conversado, eso va a ser un artículo más en la ley cuando podría ser un mecanismo en realidad que nos ayude. ¿Cómo se financian? ¿Cuáles son los costos? Uno dice, a ver, porque también los empresarios que no están ganando lo suficiente, pero no nos digan estamos perdiendo, porque dice uno, ¿será que la gente se dedica a trabajar para perder? Todas estas dudas que también nos genera el sector privado, ¿cómo lo enfrentan? Desde el Consejo, ¿qué conversan? A ver, voy a decirte una broma, pero con el banco legalmente no constituido que se llama Proveedores Bank. Ya. Así es como básicamente se están apalancando la mayor parte de ¿Y empresas. eso puede ser que un costo adicional? El problema del costo adicional, que es evidente, es decir, si tú eres proveedor, le cargas un costo adicional a tu precio para poder asimismo financiarte con la banca o con tu proveedor en el extranjero o con tu proveedor inmediato, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que la cadena comienza a volverse más complicada, ¿sí? Hace unos años, pues, eran pocos los sectores que tenían problemas, digamos, de liquidez, y de una u otra manera el proveedor, pues, seguía dándole. Hoy día tienes todos los problemas, todos los sectores con problemas de liquidez, y obviamente los proveedores están en un tema muy serio. Exigiendo también y están exigiendo pago, mucho más, ¿no? Entonces, obviamente, el tema financiamiento se volvió un tema tremendamente complicado, ¿sí? El efecto, por ejemplo, en flores hoy día es tremendamente agrio, te diría yo. ¿Por qué? Porque a más de una baja de precios, ¿sí? Tú no puedes atrasarte con el Seguro Social, no puedes atrasarte con el SRI, no puedes atrasarte con los impuestos municipales. Es decir, tienes una serie de gastos que no puedes atrasarte porque tu costo va a ser demasiado alto. Entonces, hoy día, toda empresa que básicamente exporta o vende lo que sea, no está ni siquiera mirando el balance, no está mirando ni siquiera si está o no siendo rentable. El único indicador que ve es caja. Y la caja básicamente es hazme dólares como sea. Eso tiene un efecto de peligro. ¿El sector privado está tanto como el gobierno o un poquito menos entonces? O sea, están atacando los costos, sin duda están atacando los costos, pero en términos de ventas no puedes subir el precio, o sea, aquí no puedes subir impuestos, no puedes mañana decirle básicamente a tus compradores, oiga, le voy a subir el 10% del precio. ¿Por qué? Porque le van a regresar a ver, se van a reír y van a ir a Colombia y van a ir a Perú y le van a decir, ¿sabe qué? Le voy a comprar un poquito más a usted porque en el Ecuador no me quieren vender. Entonces, esa no es la solución. El problema es que el Ecuador está... Y te voy a poner el ejemplo claro de las flores. El Ecuador era muy conocido hasta hace un año por las mejores flores del mundo. Hoy día por las flores más baratas del mundo. Y no es solamente el efecto dólar, no es solamente el efecto mercado, es el efecto local. Por la urgencia de hacer caja para pagar seguro social, para pagar sueldos, para pagar todo lo que ya este momento en términos de costos y de gastos superaron tus ingresos. Ya superaron. Entonces, hoy día, y básicamente un buen profesor de finanzas hace mucho tiempo me dijo las empresas todavía pueden sobrevivir, ¿sí? Cuando su margen de contribución es positivo. No significa hacer utilidades, puedes estar a pérdida. Pero puede el problema es hasta cuándo. El problema es hasta cuándo. Hasta cuándo esa falta de utilidad significa que ya no reinvierto, ya no le invierto a la tecnología, ya no le invierto a la eficiencia. ¿Por qué? Porque estoy favoreciendo la caja, simplemente el pagar. Eso trae una consecuencia, yo te diría, hasta peor, ¿sí? A que simplemente tú digas, ¿sabes qué? Cerremos la Lanford. Esto es bien serio. El problema al cual está cayendo hoy día el sector productivo ecuatoriano es un problema súper serio. Y lastimosamente las consecuencias no las vemos hoy, las vamos a ver en un mediano o corto plazo si no hacemos un cambio radical ya. Y el cambio radical, lo decía muy claramente César, es la estructura de costos. El salario del ecuatoriano es el salario
puede llamarse justo, puede llamarse injusto, podemos llamarlo como tú quieras, ¿sí? Pero no podemos seguir manejándonos a ese nivel de costos, a ese nivel de cargo de horas extras, a ese nivel de rigidez laboral, a ese nivel de complicación, ¿sí? O sea, básicamente... ¿Esta flexibilización laboral no ayuda en nada? Yo en general no creo que ayude en nada. No genera esa intención lógica de que el costo de mano de obra referente al costo de producción se reduzca. Y no es un tema del empresario malo, el empresario abusador, es un tema real. Es un tema real. O sea, si es que tú no puedes ser competitivo en Ecuador, las empresas sacan su capital y se van a otra parte. Claro. O si es que tú eres un comprador del Ecuador, buscas otro país que rentablemente te pueda dar al costo o al precio que este momento el mercado te está exigiendo y te está cumpliendo. Si no puedes hacer eso, sales de la jugada. El problema del sector privado ecuatoriano es que está en la línea de salir de la jugada y ese es el peligro que no podemos dejar que ocurra. El sector privado está así, el sector público ya lo hemos visto con unas necesidades absolutas. Los salarios en el sector público se pueden reducir. Hay una propuesta de alguien, le escuchaba y decían, tienen que reducirse. Y decíamos, bueno, en realidad están compitiendo el sector público con el privado en temas salariales y se nos está terminando el tiempo, pero ¿qué recomendación hacemos para esto? Si me permite, por favor, un minuto de, sí. El financiamiento que todo Alejandro y usted lo tocó, para el sector exportador. Aparte de todos los problemas, pues el financiamiento es pues, problemático. Los bancos están como están, ¿sí? Ya, solventes todo, pero están restringiendo el crédito. Hace 1 año y medio, si mal recuerdo, me permití hablar con la señora presidenta de la CFN, una mujer muy competente, una profesional muy competente, y con la gente general. Y le decía, vea, el sector exportador, por ejemplo, tiene idea de financiamiento con condiciones mejores que le da la banca privada. Y no es que la banca privada sino que ese es el mercado, ¿sí? ¿De dónde puede sacar plata? Si es que en un momento dado la CAF no le da, el BID no le da momentáneamente. Usted tiene el BIES. ¿Cuánto le está prestando en montos de quirografarios, que son créditos de consumo? Montos superiores a lo que es crédito de vivienda. Creo, era 120, 130 millones de dólares mensuales. No, que no desaparezca todo eso, pero que 60 millones de dólares reduzcan el monto de crédito, que no le va a gustar a los afiliados, por supuesto, 60 millones, y que compre papeles, ¿no? El BIES de la CFN, a largo plazo. Para que la CFN pueda tener más facilidades financieras y darlas al sector exportador a largo plazo, con ciertos periodos de gracia, con tasas de interés un poquito más bajas que cobra el sector exportador. Entonces le digo, amiga, le sugiero que usted hable con el BIES, con el gobierno, con el presidente. Ahí usted tiene una fuente de financiación aparte de solicitar a la CAF. ¿Por qué? Porque gobiernos anteriores, cuando había complicaciones de financiamiento, ¿qué es lo que hacían? Capitalizar la CFN, capitalizar al Banco de Fomento y regar el crédito en condiciones más adecuadas que la banca privada. Después ¿sí? hicieron comprar cantidad de papeles que se descapitalizó. Ah, bueno, sí, también, pues ese es el error que hicieron con la CFN también, que le obligaron a comprar papeles del Estado. Bueno, pero ese es otro tema. Ese es otro, ¿no? Sí. Es otro tema. Pero usted sugeriría entonces generar ¿qué? Una bolsa de créditos, ahora que la gente está necesitando en realidad financiamiento y un poco más barato. Y esto no necesita cambio de la ley. Es una cuestión administrativa que sale de decir el directorio del BIES. ¿Sí? Ha hecho lo que usted comentaba anteriormente, pero yo estoy pensando en líneas de financiamiento al sector exportador. Y que puede estar tener sometido a lo que rentabilidad. dice Alejandro. ¿sí? Y ese es el que genera dólares permanentemente. No me opongo yo a la generación de dólares que venga vía deuda pública externa. Pero cuando la deuda pública externa financia proyectos improductivos, como por ejemplo ese edificio de la plataforma financiera que está entre el Banco del Pichinche y el Banco del Austro, creo. Sí. En la Amazonas. ¿Qué agrega la productividad de eso? Es 200 millones de dólares financiado por el exterior. Cuando se pudo haber invertido en... Es un financiamiento, creo, negativo. No agrega nada. ¿Cuánta gente va a ir de los burócratas que se estorban a sí mismos? Ese tipo de financiamiento no es conveniente. Cuando hay un financiamiento externo al gobierno o al sector privado que incremente la productividad para que exportar más, ese es buen financiamiento.
Ese es buen financiamiento, ¿sí? No ese tipo de financiamiento otro. O el otro, porque no lo voy a decir, pues 1.200 millones desperdiciados en el AROM. Claro. Y que están buscando 10.000 millones para seguir con el complejo petroquímico. Para no perder los 1.200. Sí, pero lo que pasa es que cuando usted está en la situación actual en que el gobierno le debe, perdónenme la expresión, a las 7.000 vírgenes, usted tiene que priorizar, pues. Este proyecto no lo puede hacer, es imposible. En la época de Jaime Roldós Aguilera, que en paz descansa, buen presidente del Ecuador, se comenzó a manejar el complejo petroquímico Atahualpa. Y yo era el ministro ahí, ¿sí? Pero pasó lo que pasó con Jaime Roldós, vino Osvaldo, y se encontró con un fenómeno de deuda pública que se comenzó a realizar en América Latina. Y entonces lo que hizo es una reunión para tratar la deuda. Lo prioritario. ¿Cuál fue lo prioritario? Una serie de cosas más, y no el complejo petroquímico, y se quedó olvidado el complejo. No porque no era importante, sino que las prioridades son de otro tipo. ¿Por qué tratar de conseguir 10.000 millones para seguir metido en una refinería? Eso me parece que es una acción inconveniente. Hay que concentrarse en lo otro. ¿Cómo genera más dólares en la economía dolarizada? Entonces ahí viene sector exportador nuevamente, inversión extranjera. Abra mercado. Eso es lo que hay que hacer, generar más dólares. Pero por supuesto, hay lo que Alejandro decía, la competitividad. Hay que atacar a eso. Y hay que atacar a la mano de obra. No la hay que atacar, sino que hay que enfrentar mano de obra cara. Hay que tener un acuerdo entonces. Yo creo que sí. Sectores productivos. Ya la Cámara se pusieron de acuerdo con los líderes sindicales en algo, ¿verdad? A mí me parece maravilloso. Algo que decían que era imposible. Sí es posible ciertas cosas, sí es posible. ¿Sí? Yo le cuento un caso de los varios casos que conocí para bajar sueldos nominales. Yo sé que hoy legalmente no se puede, pero yo le digo, ¿no? Una empresa X en Guayaquil Grande tenía problemas, reunió a sus trabajadores, mucho antes de este gobierno, por supuesto, ¿no? Y le digo, señores, a los trabajadores, miren, tengo problemas aquí en el negocio. Una alternativa es liquidar la empresa. Todo el mundo lo liquido, de acuerdo a la ley. Dos, comenzar a seleccionar una serie de personas que creo que están en excedente para ahorrar y los liquido de acuerdo a la ley. Tercero, amigos, reducir los sueldos y salarios de ustedes en este porcentaje. Esas son las tres soluciones. Piensen ustedes, 2 semanas trabajadores, nos volvemos a reunir y conversamos. Y ustedes deciden. Así se puso el empresario, que no quiere decir el nombre y apellido, ¿sí? Que ya en paz descansa. Y los trabajadores le dijeron, don Enrique, reduzca los sueldos y salarios. Preferimos mantener el empleo con una reducción de X, mantener el empleo. Y la gente en el Ecuador creo que sí entiende eso, créame amigo Francisco, sí entiende. Ahora, ¿es viable eso? ¿No es viable? Si no fuera viable políticamente, lo que yo he sugerido, congelamiento de sueldos y salarios por 5 años. Congelamiento. Con una inflación del 4%, 5%, algo así. Usted puede tener 20-25% a través del tiempo en que los sueldos y salarios no le suben a nadie de los empresarios y es una ayuda al sector exportador por esa vía. Si hacemos caso a César este momento, es cuestión de reducir costos, no importa cómo sea. ¿Cuál es la última? ¿Hay que aprobar esta reforma tributaria, esta ley de equilibrio fiscal o no? Este sería el último mensaje, Alejandro, para concluir el programa. A ver, Francisco, hay que reducir costos, pero no como sea. Hay que reducir costos con mucha cabeza, con mucha cirugía, con una precisión de saber a dónde queremos... Tomando en cuenta este acuerdo que nos plantea que es posible. Puede ser parte, pero es llegar a dónde queremos llegar. El ejemplo de Lituania y Estonia es muy interesante. Dentro del euro, la decisión del país fue reducir todos los sueldos al 50%. Todo el mundo pensó que iban a entrar en una crisis brutal. Duró 6 meses la crisis brutal. A los 6 meses, todos los costos de servicios, de bienes, de insumos, se redujeron en la mitad. ¿Dónde quedamos? Quedamos en términos de bienestar exactamente en el mismo lugar, con una diferencia enorme frente a nuestros competidores. Nos volvimos competitivos. Ese fue el mensaje de Lituania. Es bien interesante analizar ese caso específico. Lo que ya pasó, ¿no? Lo que ya pasó, y pasó hace poquito. No es que pasó hace 3 décadas, pasó hace a cuarto de hora, si le quieren poner así. Grecia hizo lo opuesto. Grecia decidió no bajar sueldos, no bajar ingresos, sino mantenerse en deuda, aumentar su deuda, y mire dónde está. Sigue emproblemado. Yo creo que este momento, el sector fiscal, el sector, digamos, público, ¿sí? Realmente tiene que sentarse a dialogar, primero,
dialogar con los sectores productivos, internos y de exportación, con los dos, entender cuál es el problema. Y honestamente, Francisco, yo creo que el mensaje es, deje al sector privado crecer, deje al sector privado invertir, genere los mensajes, genere la normativa simple, sencilla. Estamos con una moneda dura, no necesitamos leyes complejas, necesitamos leyes simples y sencillas. Necesitamos manejar no más allá de 3 o 4 parámetros o índices económicos con una precisión absoluta. El resto es un tema de fomentar crecer. ¿Para qué? Para poder a futuro, yo diría, ojalá que el futuro no sea de aquí a 5 años, sino el futuro sea de aquí a 6, 8 meses, poder comenzar a reactivar la pelotita de la economía, ¿sí? A reactivar con competitividad las exportaciones y a generar nuevamente crecimiento de empleo, crecimiento de riqueza en todos los sectores, sectores de producción, sectores de servicios y sectores comerciales. Bueno, ahí está. Pero hay que seguir manteniendo el sistema de dolarización. Claro. No hay que debilitarlo. Y ese es un mensaje que hay que darle al gobierno. El presidente ha defendido eso y yo todavía confío en eso, en esa palabra presidencial. En esa parte. En esa. Entonces, sí, la Esperemos. dolarización es sin duda uno de los objetivos de todos los ecuatorianos, me parece. Le ha dado un equilibrio. Sí, sí, sí. No hemos aprovechado los 15 años, sí, pero que sí. sí. Bueno, estas son las posibilidades del Ecuador, de su economía. Ya vemos que el dinero electrónico puede convertirse fácilmente en un medio de pago que no tiene sino estas otras dudas que si la ley la ponen pueden generarnos desconfianza, y con desconfianza no va a funcionar. Han estado con nosotros César Robalino y Alejandro Martínez analizando a través del dinero electrónico un poco más de la economía nacional. Nos encontramos el día lunes y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Este programa a las 3 de la tarde está a vuestra disposición. En adelante podrán seguir analizando las declaraciones de César Robalino y Alejandro Martínez. Buenas tardes.